Nosotros seguimos con Un Café con Dios y hoy con un programa especial, ciertamente agradecido con el Señor por todas las maravillas que nos ha permitido en este día. Y en este escenario queremos hoy presentar a un grandioso hombre de Dios que va a estar en Barinas por unos días trayendo una gran enseñanza y es importante. Yo invito a todos y cada uno de esos movimientos, confraternidades, pastorados. El pastorado de Barinas debe utilizar, debe aprovechar ese buen momento que se está presentando en este tiempo en ser nutridos. Nosotros no solamente necesitamos enseñar, también debemos ser enseñados. Y una de las cosas que he aprendido en medio de este caminar con el Señor es que muchas veces necesitamos ser oídos y no tanto lengua. Entonces, necesitamos la capacitación también. Sé que hay muchos objetivos y también hay muchas perspectivas, y esta gente ha venido desde Corea, ¿correcto? Corea, sí. El mes pasada estuvimos al pastor Pablo Lee. Aprovechamos esta grandiosa oportunidad de enviarle un saludo muy cordial, fraterno, con todo nuestro corazón. Soy también un seguidor fiel de él, admiro mucho sus enseñanzas, sé que es un hombre muy digno de lo que está haciendo, del desprendimiento que está haciendo. En su tranquilidad, ellos vienen a nuestra amada nación, a nuestra patria, a bendecirnos. Y esto debe ser valorado, ciertamente, por los hombres y las mujeres de Dios que hacemos vida activa. Hoy tenemos a un grandioso invitado, pero yo, antes de presentarlo a él, quiero que él mismo se presente. Pastor, las cámaras de Barinas TV. Muchas gracias, pastor. Para mí es un gusto y un honor poder estar aquí. Muchas gracias por su invitación. Y a su amable audiencia, cordial saludo para todos, que Dios les bendiga. Y espero que este tiempo sea un tiempo benéfico, donde lo que podamos transmitir a través de este programa sea de mucha bendición para cada persona que hace parte de esta audiencia, pastor. Bueno, pastor Aldemar, ciertamente yo contento, agradecido con Dios por estar con ustedes en este lugar, pero hay una comunidad de la fe muy atenta de lo que ha de acontecer con este evangelismo mundial, ¿correcto? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Realmente Global Mission Team es una agencia misionera surcoreana que Dios ha permitido establecer en ellos un mensaje que nosotros creemos firmemente, que es el mensaje que la iglesia necesita en estos tiempos. Correcto. ¿Dónde se está basando específicamente, aparte de la palabra de Dios, cuáles son la fortaleza de Global? Okay. Bien, Global Mission Team es un discipulado, realmente es un discipulado. No es nada extraño o ajeno a la palabra, porque en ocasiones creemos que la gente inventa cosas que no están en la Biblia. No. Todo lo que Global Mission Team transmite, enseña en su discipulado, son temas y palabra que está dentro de la Biblia. Es decir, es como reencontrarnos con la palabra que ya tenemos. El pastor Aldemar es de Colombia, ¿correcto? Sí, señor, yo soy colombiano. Nacido en Colombia. En Colombia, sí, padre señor. Colombiano. Padres ¿Y colombianos. cómo hizo ese enlace usted con estas personas? Bien. Esta visión. Perdón. Ok, bien. Esto fue pues es un testimonio un poco como extenso, pero voy a tratar de resumirlo lo más breve. Estaba pasando por una crisis de fe muy fuerte. Digamos, uno de los problemas más grandes que yo tenía en medio de la iglesia era ver que la gente no cambia, que por más que se predique, se hable, se den buenos sermones, pero no veía como el cambio en medio de las personas. Y eso hizo que en un momento determinado pudiera irme en una de las visitas que Dios me permitió hacer a Estados Unidos. Y estando en ese lugar, Dios me permitió, a través de un amigo mexicano que teníamos, un pastor mexicano, y él me conectó directamente con el pastor Pablo Lee.
al tener un contacto con él, no conociendo el idioma ni entendiendo lo que él me estaba diciendo, pero fue increíble poder interpretar cómo Dios, en medio de ese diálogo poco corto que yo tuve con él, entonces pudimos establecer como unos vínculos tan fuertes, porque era a través de un traductor que se estaba dando la charla. Duramos 40 minutos y esos 40 minutos fueron suficientes para yo sentir una paz impresionante en el pastor Pablo Lee es un hombre muy fácil de ser querido, de amado. Yo lo amo mucho y poco tengo contacto con él. Pero sí, de verdad, en estos días me escribió unas palabras, wow, que me quedé, bendito Dios. Qué hermosura y qué humildad, y qué expresión de eso ciertamente que necesitamos, ese amor de Cristo en personas que se desprenden para hacer este grandioso trabajo. Su disponibilidad de viajar es fuerte, porque creo que ha tenido que abordar otros países, usted, sí, ¿correcto? En Latinoamérica. Sí, estamos en este momento, por primera vez él vino a Colombia y fue algo bien impresionante, porque de Colombia se desprendieron todas, la primera nación que vinimos fue aquí a Venezuela. Fue curioso porque el primer país que visitamos en Latinoamérica fue Venezuela. Excelente. Estuvimos en Valencia en ese momento, en esa oportunidad. Luego regresamos a Colombia y ahí se desprendió Panamá y comenzamos a salir por todos los países. En este momento toda Latinoamérica está arropada con esta visión, por gracia y misericordia de Dios. ¿Qué metas tienen proyectados para este año en Venezuela? Bueno, Venezuela, nosotros queremos, la visión nuestra es que la mayor parte de los pastores conozcan, por lo menos nos escuchen, pastor, que nos escuchen. Ya depende de ellos si entienden o no entienden, si trabajan o no trabajan, porque realmente el discipulado no es una imposición. El discipulado es algo que potencia el ministerio de todos los pastores. No importa el trabajo que se esté haciendo con jóvenes, el trabajo que se esté haciendo con adultos, el trabajo con ancianos, con damas, no importa. Cualquiera que sea la proyección o la visión que cada pastor tenga en medio de su comunidad, lo que hace este discipulado es potenciar el ministerio, darle fuerza para que la gente pueda entender y comprender y tener una mejor comprensión del Evangelio. Global Vision Team, ¿no? Sí, señor. Correcto. ¿Cuál ha sido el reto más difícil para la corporación? Bueno, el idioma, la traducción. Ese es uno de los retos más complicados, porque pues en un inicio el pastor Lee, pues él no habla el idioma español, pero él llegó a México y fue curioso cómo él se hizo entender en medio de algunos pastores, y de repente encontró algunos que le creyeron y pudieron comenzar a entender lo que él, y a través del traductor él comenzó a hacerse entender de tal manera que hoy Global Mission en México es muy fuerte. Casi todo México está... Colombia, ¿cómo ha recibido la visión de Global Mission? Colombia ha sido uno de los países muy receptivos, porque por ejemplo la costa atlántica está muy arropada. Digamos, hemos logrado que muchos pastores nos escuchen, y por la gracia de Dios, ellos hoy trabajan esa visión, hacen parte de Global Mission Team. De hecho, algunos pastores ya están siendo preparados para ser profesores e ir, al igual que lo estamos haciendo nosotros, a los diferentes lugares para llevar el entrenamiento. Qué bueno, excelente. Pues nosotros nos contenta y en nombre de este canal quiero hablar y darle gracias a Dios por la vida de ustedes, y que siempre este canal estará abierto para cualquier información desde esa latitud, desde esa altura, desde esa profundidad, para que el pueblo de Dios también seamos educados. No voy a decir seamos. Todos y cada uno de nosotros necesitamos más, profundizar, equiparnos más. Vienen tiempos difíciles, y esos tiempos difíciles los vamos a confrontar, los vamos a sostener cuando ciertamente tengamos nosotros un buen equipamiento. Y un buen equipamiento no lo vamos a hacer en la naturaleza humana, lo vamos a hacer a través del desarrollo de nuestra fe, cuando ciertamente aprendamos y dispongamos ese tiempo para ser educados, para ser discipulados, para ser bendecidos. Hay mucha gente, alguien me comentaba aquí, ¿qué más trae Global Vision Team? ¿No trae comida? Yo pienso que más importante que la comida natural
es la comida espiritual, y esto tiene que ser lo más extraordinario que podamos nosotros recibir. No podemos estar pendientes que si traen comida, que si traen libros, que si traen... hermano, que si nos traen la palabra de Dios, no queremos nosotros que donde nosotros vamos siempre seamos bien atendidos, seamos bien recibidos. ¿Por qué entonces tenemos que estar haciendo ese tipo de clasificación? O sea, que si traen comida son bien recibidos y se hacen grandes y extensas colas, pero si traen la palabra de Dios, no, ciertamente vamos a ir algunos porque no creemos en esta visión. Hermanos, se está solamente hablando, predicando del mensaje de salvación para la educación de nosotros. Mire cuántos años tenemos nosotros muchas veces dentro de una universidad. Los que somos profesionales sabemos que una carrera de licenciatura en nuestro país deben pasar 5 años estando allí. Muchas veces, si es una universidad pública, tenemos que pasar muchos tiempos más porque vienen los paros, vienen las cosas, y se pasan hasta 5, 6, 7 años para poder obtener una licenciatura en educación, vamos a ponerlo así. Administración, 5 años. Y si quieres hacer un poco más de profesionalización, debes estudiar unos 2 años más, 1 año más, etc. Pero en el reino de Dios queremos agarrar la Biblia y ya comenzar a ministrar y a darle por aquí y por allá. Y eso es necesario que nosotros aprendamos, que seamos educados, que seamos gente de disposición. Pastor Aldemar, ¿algo iba a aportar? Bueno, digamos que hay algo muy importante, pastor, y es que, digamos que el estudio es una cosa muy importante porque culturiza mucho a las personas. Las escuelas teológicas en este momento tienen un buen ranking de enseñanza y seguramente que es muy importante. Pero más que eso, nosotros consideramos como Global Mission Team, de hecho, por ejemplo, en días pasados una persona que quiere aspirar a un puesto político en medio de nuestra comunidad en Colombia, él me decía que él quería estudiar para poder acceder a esos puestos. Yo le decía, mira, a usted no hay nada más grande que lo culturice a usted como la palabra, la Biblia. Porque la Biblia es el libro más actual que el periódico de la mañana. Es el libro que tiene tanta información para nosotros, que es donde está el contenido de la vida. Toda la vida del ser humano está contenida en la Biblia. Cuando yo estudio la Biblia, cuando yo leo la Biblia, cuando yo entro a conectarme con la Biblia, me conecto directamente con Dios, porque la palabra es Dios. Pastor Aldemar, las tareas más difíciles para trabajar con pastores, ¿cuáles han sido para usted? Okay. Pero eso me lo va a responder en el siguiente segmento. Vamos un momento a comerciales y al retorno estaremos conversando nuevamente con el pastor Aldemar desde la ciudad de Colombia a través de Global Mission Team, un programa de capacitación y discipulado para esos pastores que estamos hoy en día aquí en Barinas y en Venezuela entera llevando el mensaje de salvación. Barinas TV, tu televisora. Agradecido con Dios nuevamente, aquí estamos de regreso con el pastor Aldemar, desde nuestra hermana República de Colombia, pero viene en nombre de ese equipo multidisciplinario de Global
Vision Team, un importante equipo de trabajo, de servidores que han llegado a nuestra nación, a Venezuela, y que están hoy en Barinas. Van a estar, ¿cuántos días van a estar acá? Vamos a estar hoy, mañana y el sábado. Y el sábado. Sí, señor. Okay. El domingo ya regreso nuevamente. ¿Hay alguna pregunta que le dejé al aire? ¿Se recuerda cuál es? Ok, sí. ¿Cuál ha sido el reto más importante y más fuerte de lo que he tenido que vivir en este tiempo? Me gusta ese tipo de personas. Ok, y bueno, mi respuesta es la siguiente. El reto más grande es ver cómo los pastores les cuesta tanto desaprender para volver a aprender. Es ver cómo los mismos pastores y los propios pastores han diseñado su propio estándar en medio de la iglesia. Es ver cómo los pastores han diseñado su propia forma de predicación. Es ver cómo los pastores han diseñado su propia forma de entretener a los hermanos de la iglesia, creyendo que son sus discípulos y que son sus miembros, pero no miembros de la iglesia de Cristo. Entonces, cuando nosotros entendemos esa forma de pensamiento que los pastores están adoptando, entonces ha sido uno de los retos más grandes poder mostrarles a ellos que ellos están en una iglesia y que están en un púlpito y que han sido llamados por Dios y que han sido escogidos, separados y apartados por Dios para que permitan que la voz del buen pastor salga de sus labios. Y cuando la voz del buen pastor sale, es cuando la gente, el pueblo de Dios escogido por Dios, se despierta y viene en busca de su palabra. Es cuando los discípulos se despiertan. Pero la mayor parte de los pastores han diseñado su propio estándar, su propio plan maestro, y no han tenido en cuenta el plan maestro, el estándar establecido por Dios para que su pueblo pueda ser alimentado con su palabra. Muy preocupante este tipo de situación que ha estado aconteciendo. Sí, ciertamente sé que es necesario, y detrás de cámara hablábamos acerca de lo que se ha estado evolucionando en Barinas. Específicamente he escuchado muchos pastores decir Barinas es punta de lanza. No lo tengo en duda, pero sé que también es punta de lanza para despertar esa búsqueda. Y tal vez esto choca mucho a ese tipo de personas que se viste como aquellos fariseos que se sentaban en la cátedra de Moisés. ¿Se recuerda? Okay. Que se sientan en la cátedra de Moisés, allí en primeras líneas. Pero el Señor decía, así que hagan lo que ellos dicen, porque la gente sabía mucho, pero hacían algo distinto. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Y eso ciertamente está sucediendo en Venezuela, en muchas partes de Latinoamérica, donde ciertamente lo que usted está diciendo, pastores que hemos hecho, yo no me voy a excusar, yo me incluyo dentro de ese mal estándar que hemos creído que voy a hacerlo, es así porque es así. Pero es necesario, amados, que demos un paso y demos un paso a buscar, a encontrarnos. Ciertamente, creo que en estos días conversaba con una persona no cristiana y me decía, ¿sabes por qué, Pastor Ángel? Yo muchas veces me limito a no asistir a iglesia, porque veo que yo estuve en un grupo de cristianos y veía como ustedes se maltrataban entre ustedes mismos, y yo dije, para mí, si ellos mismos se golpean, ¿cómo será con los que no somos cristianos? Y es necesario que usted aprenda a valorar el amor que Cristo estuvo por las almas. Usted no es el modelo a seguir. Usted puede tener ciertos ejemplos buenos, pero el modelo a seguir se llama Cristo. Solo en Él podemos tener la salvación. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que no son cosas de que nosotros hemos puesto como los fundamentos firmes. Si estamos anclados ciertamente en la palabra de Dios, vamos por buen camino, vamos llevando una buena visión, y el Señor se encargará ciertamente de ir perfeccionando, aprovechando siempre estos buenos momentos, estos encuentros, estos enlaces, porque
son personas que se han ido llenando más, buscando más la perfección y en medio de esa perfección pues, vamos buscando una integración también. Pastor, ¿cómo ha sido el recibimiento aquí de los pastores en Barinas? ¿Cómo ha sido ese acogimiento? ¿Cómo ha sido tratado aquí? No, muy bien, pastor, muy bien, gracias al Señor. Nosotros estuvimos aquí, creo que como en el mes de febrero, y bueno, aquí estuvimos, en el canal estuvimos con el pastor Lee. Y luego hemos sido muy acogidos, pastor, por la pastoral. Máxime en este tiempo, cuando ayer pues tuve la oportunidad de venir con mi hija, que pues se formaron 3 equipos bien bonitos. Pastor Lee pues está en Valencia el día de hoy, está allí. El pastor Pablo Lee está en Valencia. ¿Está en Valencia? Está en Valencia, sí, señor. Bueno, vamos a mandarle un abrazo, un mensaje virtual, pero sí, lleno de mucho amor. Okay. ¿Sabe? Ese señor es muy fácil de querer, pastor Aldemar. Sí. Él es muy fácil de querer. Es una persona que irradia algo muy distinto. No, él es, desde el momento en que una persona lo ve, él tiene la gracia de Dios. Es un hombre de Dios. Es un hombre lleno de la gracia de Dios, que transmite, porque es que en ocasiones nosotros creemos que el Evangelio es lo que se habla. El Evangelio, más que usted hablarlo, es mostrar. Cuando yo tengo la capacidad de mostrar a Cristo a través de mi vida, ese es el Evangelio. ¿Cómo es el día normal del pastor Aldemar? Un día normal. Bueno, un día normal es un día con Dios, con Cristo, con la palabra. Es un día donde nosotros estamos continuamente en el pacto. El pacto es la palabra y es poder entender que nada podemos ser si Él no está en nosotros. Es como el árbol. Imagínense por un momento el árbol que está en la tierra. Si el árbol está en la tierra, él fue diseñado para estar en la tierra, pero arráncalo. Y entonces, ¿qué va a pasar con este arbolito si yo lo saco de acá? Él va a morir, se seca. Así es el hombre. Si no está en Dios, no con Dios, sino en Dios. Porque así como el pez fue diseñado para estar en el agua, ¿ve? Pero saque el pez del agua, ¿qué va a pasar con ese pez? Muere. Ese pez va a morir. Pero usted le puede decir, ven, hagamos algo, échele ganas, dale fuerte, tú puedes. Entonces, por más que el pez quiera, no va a poder, porque alguien tiene que coger, tomar ese pez y llevarlo al agua. Sabe que en ocasiones cuando nosotros no mantenemos en el pacto, no mantenemos en la palabra, nosotros comenzamos a morir, morimos espiritualmente. ¿Qué rol representa el pastor Aldemar en la organización Global Vision Team? Okay. Por gracia y misericordia de Dios, me ha permitido coordinar las actividades en Latinoamérica, en los países, en todos los lugares donde va a ser. ¿Dónde han sido los países más fuertes que se han encontrado bien mayores incertidumbres o mayores? Argentina, un país arropado por la oscuridad, completamente arropado. Allí me encontré con algunos pastores que son excesivamente, se han desviado completamente del camino. Me encontré con un pastor que, por ejemplo, bueno, es como complejo poder, pero totalmente desacertado. Una experiencia así extraordinaria que haya sucedido al pastor Aldemar dentro de la organización. Bueno, son muchas. Coméntenos una. Bueno, una experiencia bonita. Encontrarme con un hombre que en un momento no quería. Él era un apóstol, un hombre muy reconocido en su lugar, y de repente yo sentí en mi corazón hablarle a él. Me le acerco y él me rechaza completamente. Me rechaza. Y me dice, no quiero escucharlo porque yo soy un príncipe en la fe. Y Dios me ha escogido para hacer algo muy especial en esta tierra. Y yo le dije así, en esa forma. Le dije, no conoces el Evangelio ni tampoco conoces a Cristo. Y me retiré de él.
él estaba en una mesa compartiendo, pero yo sentí ir a hablarle a él. Y le dije así, le dije, no conoces el Evangelio ni que tampoco conoces a Cristo. Y me retiré. Y no sé, 15 minutos pasaron y el hombre me volvió a llamar. Me dijo, mira, no sé por qué, pero algo me dice que tengo que escucharlo. Eso para mí fue una experiencia muy especial. Fue una experiencia... El pastor Aldemar pastorea una iglesia Sí, en señor. Colombia, Sí. muy numerosa. No. De hecho, es una iglesia pequeña, pero a mí me gusta es abrir iglesias dentro de mi país. Cuando yo me di cuenta, por ejemplo, que para los pastores al principio era muy fuerte, muy duro, no querían entrar en esta visión. Yo me preocupé tanto por las almas perdidas que yo le pedí al Señor que me permitiera entonces abrir iglesias. De hecho, en este momento mi pasión es abrir iglesias dentro de mi país. Yo voy por diferentes lugares, por diferentes ciudades, y donde tengo la oportunidad voy abriendo una iglesia, pero la razón principal es que siempre voy a lugares donde no ha sido escuchado el Evangelio. ¿Cuáles han sido sus principales retos? ¿Cuáles son sus principales retos en los próximos meses? Ya llevamos casi medio año. Ok. ¿Qué Bien. tenemos de reto para estos 6 meses que se avecinan? Bueno, hay un reto que está como muy... lo voy a hablar aquí, ¿ok? Quiero que ustedes... Nos van a dar esta primicia, y esto es primicia. Es necesario que tomemos en cuenta que hoy nos van a regalar esta primicia. Pues más bien es algo muy, muy extraño, porque el reto más grande es tener finanzas para poder ir a los diferentes lugares. Ir a los diferentes lugares ha costado, cuesta. Hay veces no hay finanzas, transporte, gasolina, peajes, es muy complicado, es muy difícil. Pero le pedí al Señor así, le dije, Señor, regálame un hotel. Necesito que me entregues un hotel para poder producir finanzas, para poder llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ese es mi reto para este año. Le pedí al Señor y le dije que antes de diciembre necesitaba tener esa respuesta. Y sé que la voy a tener, pastor. Amén, excelente. Dice Juan 15:7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en usted, pedid todo lo que os queréis y os será dado. Amén, pastor. Así que no hay por qué absolutamente ponerle ningún tipo de límites al Señor. Bueno, pastor, yo creo que estamos casi al final de este grandioso programa. ¿Cuál es la invitación que extiende usted hacia los pastores, hacia la pastoral de acá de Barinas? ¿Qué puede usted traerles, ofertarles, decirles? Bueno, pastores, amados pastores, yo los invito muy cordialmente. Vamos a estar en la primera iglesia presbiteriana Bautista, la primera iglesia bautista aquí en Barinas. Y vamos a estar allí dando un entrenamiento de 1 de la tarde a 5 de la tarde, jueves, viernes y sábado. Yo los invito de una manera muy especial y le quiero decir que no tenga miedo. Ve y escucha. Escucha. Si en aquel entrenamiento y en aquellas conferencias que se van a dar usted escucha algo que no le agrada, o por lo menos que no está en la Biblia, entonces usted toma decisiones con libertad. Pero si usted escucha que todo lo que básicamente se va a hablar allí tiene un contenido bíblico, entonces creo que le pertenece y le corresponde escuchar. Y que ¿puede adelantarnos algo de ese contenido? Algo de lo que esa guía que se va a desarrollar. Ok, vamos a hablar entonces. La gran problemática del ser humano o de la parte religiosa en este momento es no conocer el origen del Evangelio. No se sabe, no conocen el origen. ¿Por qué la gente no cambia? Porque no conoce el origen. La gente no cambia porque no sabe quién es ni de dónde viene. Entonces es por eso que necesitamos entender y saber qué es la imagen de Dios, qué es la comunión con Dios y qué es la bendición de Dios, que es la forma como Dios creó al primer hombre original, ¿ok? A su imagen, en comunión y en bendición. Cuando nosotros entendemos la imagen de Dios, porque cuando hablamos de la imagen,
estamos imaginándonos una figura, estamos buscando la manera de cómo representar la imagen de Dios en el mundo y aún en nosotros. Y entonces estamos perdidos en eso, porque no sabemos qué es la imagen de Dios. Y más allá de eso podemos entender cómo la gente que su naturaleza es espiritual busca la manera de adorar algo, y cuando no adoran a Dios terminan adorando el fútbol, terminan adorando cosas, la televisión, terminan adorando los programas, terminan adorando una cantidad de series que nada tiene que ver con lo que corresponde a Dios. Ahora, número 2, es entender que el mundo está arropado por 3 grandes problemas fundamentales de la humanidad, 3 grandes problemas que la gente no conoce y que se los vamos a explicar allí en este seminario. Esos son uno de los abrebocas que vamos a tener allí en ese hermoso seminario. Un simposio que va a durar unos 3 días, llevando toda una dinámica y un contenido completamente espiritual para cada uno de nosotros. Es necesario, invitamos a todos aquellos que están pendientes de un café con Dios, la gente que está en Barinas, podemos nosotros también enlazarnos a través de esa hermosa comunicación, ese desarrollo del contenido que traen mis hermanos para acá. Una vez finalizado, Pastor Aldemar, finalizado todo el contenido programático del discipulado, ¿qué viene después? Bueno, para finalizar nosotros vamos a entregar un certificado de asistencia por los 3 días. Y eso indudablemente pues como que lo hace el merecedor del diploma de lo que se entrega allí. Pero más allá de eso, nosotros queremos establecer una escuela donde es una escuela de crecimiento, una escuela de evangelismo, es interdenominacional. No es que nosotros estemos buscando la manera de establecer una misión o una iglesia, no. Estamos sencillamente buscando la forma de poderles ayudar en el conocimiento de la palabra, de que la gente crezca espiritualmente, que la gente pueda tener un contenido de verdad, donde ellos puedan identificar su imagen, su origen, su comunión con Dios y su bendición. Puedan entender realmente qué es el Evangelio. La escuela de evangelismo es algo que trae mucho crecimiento a todos los hermanos cristianos. Qué bueno. Bueno, Pastor, un saludo final para todos esos hermanos, para toda esa comunidad que está a través del Instagram, a través de todas las plataformas, de todas las redes sociales que hacemos simultáneamente esta transmisión, conectamos con el YouTube también. Un saludo final para esas personas y un consejo final. Bien, un saludo. Para mí es un gusto poder estar aquí, saludar a toda la audiencia del Pastor Ángel, que es una de los canales muy... Yo le comentaba al Pastor Ángel que yo soy un seguidor fiel de su programa. Gracias. Y qué bueno que se den este tipo de programas, porque pues son programas que abren mucho y tienen un contenido muy espiritual que nos ayuda muchísimo a encontrar ese propósito que Dios ha establecido para nosotros. Pero más allá de eso, mi consejo, mira, ser cristiano no es ir a una iglesia. Hay muchas personas que creen que porque van a la iglesia o porque van a un culto ya son cristianas. Y yo le quiero decir algo. Usted va al cielo porque ha creído en Cristo y porque se mantiene en el pacto. Dios estableció, en el Antiguo Testamento estableció un pacto. Y los fariseos no conocieron a Jesús, no lo identificaron porque ellos diseñaron su propio estándar. Cuando llegó Cristo no reconocieron el estándar de Cristo y por eso no lo recibieron. Hoy el Evangelio está igual. La mayor parte de las escuelas teológicas han diseñado sus propios estándares para poder enseñar a su gente de cómo hacer un culto, qué hacer en el culto y cómo seguir a Dios. Y lo que necesitamos hoy es entender que la palabra es el pacto. Cuando nosotros nos mantenemos en la palabra, esa palabra es la que nos da vida y produce en nosotros el cambio que necesitamos. Se lo voy a diseñar de esta manera. Imagínense por un momento que yo tengo un vaso acá sucio y este es un vaso limpio.
este vaso limpio hay mucha agua, pero yo voy a vertir acá en este vaso sucio. Llega el momento en que el agua llena el vaso y luego comienza, pero yo